El memoricidio de la Comuna 13. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. En esta ocasión hablaremos de cómo las narrativas ideológicas van causando en nuestro país la pérdida de la historia, de la memoria de hechos ocurridos. A esto le vamos a llamar memoricidio, refiriéndonos en esta oportunidad a la historia que han contado sobre lo sucedido en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la verdad? En el vasto entramado urbano de Medellín, la Comuna 13 emerge como un espacio cargado de significados históricos y sociales. Este territorio, uno de los 16 que conforman la ciudad y hogar de 249 barrios urbanos oficiales, ha sido testigo de décadas de violencia, lucha y resistencia. Su historia, aunque marcada por tragedias, también revela una capacidad notable de las comunidades para resignificar su pasado y construir un futuro. La violencia en la Comuna 13 comenzó a intensificarse en la década de los 80, coincidiendo con el auge del narcotráfico en Medellín. Fue durante este periodo cuando el sicariato y el microtráfico se consolidaron como fenómenos sociales en la ciudad, dejando profundas huellas en sus habitantes. A medida que el cartel de Medellín extendía su influencia, grupos armados ilegales empezaron a controlar barrios enteros de la comuna. La ausencia del Estado y la proliferación de pandillas y combos facilitó que las milicias urbanas tomaran fuerza a finales de los años 80 y principios de los 90. Un momento clave en esta historia se dio con la aparición de las milicias populares, como las milicias América Libre y las milicias populares de Occidente. Estas organizaciones inicialmente buscaron garantizar la seguridad de los habitantes mediante el control de la delincuencia y la limpieza social. Sin embargo, su accionar degeneró rápidamente en prácticas de extorsión, violencia y abuso de poder. Para los habitantes, esta transformación representó el paso de una aparente solución a un nuevo foco de inseguridad. En paralelo, la década de los 90 marcó la llegada de las guerrillas de las FARC y el ELN a la Comuna 13. Este movimiento fue parte de una estrategia de ambos grupos para expandirse a zonas urbanas marginalizadas, donde podrían encontrar apoyo social y bases territoriales. La presencia guerrillera trajo consigo una confrontación directa con las milicias urbanas y posteriormente con los grupos paramilitares. Los paramilitares, representados por el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comenzaron su incursión a mediados de los 90 bajo el liderazgo de alias Doble Cero. La estrategia paramilitar se basó en eliminar cualquier sospecha de colaboración con las guerrillas, lo que derivó en asesinatos selectivos y desplazamientos masivos. Un punto de inflexión se produjo entre 1997 y 2001, cuando la violencia alcanzó niveles alarmantes. Durante este periodo, la Comuna 13 se convirtió en escenario de enfrentamientos constantes entre guerrillas, paramilitares y milicias. Según datos del Grupo de Memoria Histórica, entre 1998 y 2001, más de 3.300 personas desaparecieron en todo el país y una proporción significativa de esas víctimas provenían de Medellín y específicamente de la Comuna 13. Además, se incrementó el número de fosas clandestinas,
como las ubicadas en la Escombrera y el Alto de la Virgen. Estos datos son claves para entender que la violencia y el terrorismo que vivió la Comuna 13, con numerosas desapariciones y violaciones de derechos humanos como las fosas clandestinas de la Escombrera, tuvieron su auge en los periodos gubernamentales de César Gaviria Trujillo, presidente de Colombia entre 1990 y 1994, Ernesto Samper Pizano, presidente desde 1994 hasta 1998, y Andrés Pastrana Arango, presidente entre 1998 y el año 2002. El 31 de mayo del año 2002, el bus en el que se trasladaba el alcalde de la ciudad de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, fue atacado por la guerrilla cuando se dirigía a la inauguración del terminal de buses en el barrio San José. Esto evidencia la amenaza constante que representaban estos grupos armados en la ciudad. Ante este panorama, el alcalde Luis Pérez solicitó una intervención decidida del Estado, y la respuesta fue la Operación Orión, la cual tuvo inicio el 16 de octubre de 2022, siendo esta una de las acciones militares más grandes en un contexto urbano durante el conflicto armado colombiano. Esta operación, desarrollada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había llegado al gobierno apenas 2 meses antes, el 7 de agosto de 2022, se realizó con los mismos comandantes y autoridades que estaban en ejercicio de sus funciones cuando éste tomó juramento. En su fase más intensa, Orión desplegó a más de 1.500 efectivos del ejército, la policía, el DAS, el CTI y otras fuerzas de seguridad, quienes realizaron más de 150 allanamientos y capturaron a más de 350 personas. Sin embargo, lo que destacó esta operación no fueron solo las cifras de detenciones, sino el hecho de que el ejército, junto con la policía, enfrentó de manera directa a guerrilleros y milicianos que mantenían posiciones en las zonas urbanas, muchas veces en viviendas de la población civil. Si bien las autoridades celebraron lo que consideraron una victoria en la lucha contra las guerrillas, la operación dejó claro que los problemas de fondo de Medellín no se resolvían únicamente con acciones militares. El éxito de Orión debe ser visto en su contexto. Fue una operación que permitió recuperar el control del territorio en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, e incluso muchos de los habitantes de la Comuna 13 vieron en ella una oportunidad para retomar sus vidas en un entorno menos controlado por grupos armados ilegales. La operación significó un golpe directo al poder de las guerrillas en la ciudad, y eso permitió a la comunidad empezar a recuperar espacios de convivencia, aunque no de forma definitiva. Lo que ocurrió después de la operación, con el control de los paramilitares en la Comuna 13, demuestra que el conflicto en Medellín no se resolvía únicamente con la intervención militar. La situación requería también de una atención integral a las causas subyacentes de la violencia: la pobreza, la falta de oportunidades y las profundas desigualdades sociales que alimentaban el conflicto. A pesar de que la Operación Orión no logró erradicar la violencia de forma definitiva, su importancia radica en que permitió un cambio de dinámica en la Comuna 13 e incluso en toda Medellín. La operación
fue un primer paso hacia la recuperación de la confianza en las autoridades del Estado, en una ciudad que durante años estuvo atrapada en un círculo de violencia incesante. Además, la intervención militar envió un mensaje claro de que el gobierno central estaba dispuesto a actuar frente a la expansión de la violencia urbana y la presencia de actores armados ilegales en las principales ciudades del país. Al mirar hacia atrás, no se puede negar que la Operación Orión fue un componente clave en la transformación de Medellín, aunque este proceso fue largo y complejo. No fue el fin de la violencia, pero sí un hito que marcó un antes y un después en la estrategia del Estado para recuperar el control en zonas urbanas estratégicas. En este sentido, la operación debe ser entendida como parte de una respuesta integral que combinó la fuerza militar con la necesidad urgente de generar condiciones para la paz, algo que, como bien sabemos, requeriría más que solo acciones armadas. Muy a pesar de la evidente violencia, de las desapariciones forzadas y de las fosas comunes a manos de los grupos armados insurgentes que ocupaban la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, la JEP, Justicia Especial para la Paz, investiga en su macrocaso sobre las desapariciones forzadas y los cuerpos encontrados en la escombrera, a la fuerza pública, a agentes del Estado y la presunta asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Esto ayuda a alimentar una narrativa que, lejos de contar la verdad, de esclarecer los hechos, de impartir justicia y reparación, lo que ha hecho es politizar la historia y tratar de responsabilizar al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a una sola operación de los horrores que vivían los habitantes de la Comuna 13, cuando, gracias a dicha operación, reconocida por propios y extraños, fue que volvió la esperanza y se recuperó la confianza en las instituciones del Estado y especialmente en la fuerza pública. Lo que queda claro con estas narrativas maniqueas que tratan de construirse utilizando infortunadamente instituciones como la JEP es que el año 2025, que es un año preelectoral, será un año donde extrañaremos la calma política y el ambiente estará enrarecido, especialmente por una desmedida turbulencia cargada de mentiras y maledicencia, promovidas desde el gobierno Petro, que querrá, apelando a la combinación de todas las formas de lucha, aferrarse al poder, al precio que sea, esto es, sin importar lo que tenga que hacer, así sea a costa del prestigio de las instituciones democráticas y de la dignidad y de la libertad de quienes nos atrevamos a pensar que Colombia merece un futuro diferente. Por lo pronto, gracias a Dios y a los soldados y policías de Colombia que con sentido patriótico desarrollaron la Operación Orión, así como a otras autoridades del Estado que hicieron como vigías acompañamiento a dicha operación, hoy la Comuna 13 de la ciudad de Medellín es un remanso de cultura y arte, donde nuestros más connotados artistas quieren estar allí y dejar su huella, como si se tratara del Times Square de Nueva York. También donde turistas de todo el mundo la pasean y disfrutan año tras año, vivenciando cómo nuestra sociedad resiliente tiene la capacidad de transformar la oscuridad en luz. De aquella Comuna 13 de la ciudad de Medellín, donde ni nomenclatura de las viviendas
calles y carreras existía para evitar que las empresas de servicios públicos pudieran facturar los consabidos servicios, a la Comuna 13 de hoy hay una diferencia del cielo a la tierra. Puede que la de hoy no sea un paraíso, pero eso sí, ya no es el infierno que se vivía y padecía en el año 2002. Gracias, muchas gracias por escucharme una vez más en este último episodio del año 2024 de este su podcast Píldoras del Saber. Los espero en el año 2025, todos los lunes a las 7 p.m, como de costumbre, en la medida en que mi Dios nos dé vida, salud y licencia para seguirles compartiendo